Vamos a hablar de la pérdida de los seres queridos a temprana edad, cuando son muy pequeños o recién nacidos o, no sé, pocos meses de nacimiento, y es algo que se presenta mucho en las consultas como los excluidos. Y la pérdida de seres queridos a temprana edad puede estar relacionada con experiencias de lecciones de vidas pasadas. Cuando hablo de excluidos es porque no se los nombra, porque es muy doloroso. Y en las regresiones o en el análisis transgeneracional, esas experiencias dolorosas pueden ser vistas como parte de un ciclo de repetición por aprendizaje y para la sanación. Así que vamos a hablar un poquito para ver cómo se puede interpretar esta conexión entre la pérdida de un niño en la vida actual y con las vidas pasadas. Como te decía recién, tiene que ver con la repetición de lecciones no aprendidas, patrones kármicos, ¿sí? Lo que se llama patrones kármicos en la vida. Esa pérdida de un hijo en la vida actual, que es algo dolorosísimo, puede estar relacionada con este patrón kármico que se repite a lo largo de muchas vidas. ¿Pero por qué sucede eso? Porque esto indica que hay una lección muy, muy importante que el alma necesita aprender. Por ejemplo, el desapego, la aceptación, el ciclo mismo de la vida y la muerte, el manejo del dolor y la pérdida. También tiene que ver con qué hemos hecho en otras vidas para tener que equilibrar la balanza a través de la pérdida de un hijo. Yo sé que esto suena muy loco, muy doloroso, muy frío, muy crudo, pero cuando nosotros hacemos regresiones esto aparece. En una vida pasada una persona puede haber experimentado una situación similar donde perdió un hijo o un ser querido de manera muy trágica, no pudo, por ejemplo, procesar el dolor. La falta de aceptación de esa pérdida podría llevar a que esa experiencia se le vuelva a repetir en la vida actual, como dándole una oportunidad para enfrentar y sanar ese trauma. Por supuesto que siempre es necesario el acompañamiento, porque eso genera muchísimo dolor. La otra podría ser la resolución de conflictos emocionales, liberación de emociones atrapadas. ¿Por qué? Porque la pérdida en la vida actual puede ser una manifestación de emociones atrapadas de una vida pasada que necesita ser liberada. Lo he encontrado en regresiones en personas con depresión, con una depresión endógena, esa depresión que es desde niño, somos tristes, estamos tristes, y al ir a una vida pasada nos encontramos con ese sufrimiento, con ese dolor no procesado. Entonces, en la vida actual podría ser una especie de catalizador para poder sanar esas heridas profundas. Voy a dar un ejemplo. Una mujer pierde a su hijo en la vida actual y descubre a través de una regresión que en una vida pasada fue responsable de una situación que llevó a la muerte de un niño. El dolor actual es una oportunidad para liberarse de la culpa que tiene el alma. En realidad no hay culpa, eso lo vamos a explicar en otro vivo, pero tiene que ver con ese dolor que no pudo procesar, con el arrepentimiento de ese acto que llevó a una muerte de un niño. Otra de las cosas pueden ser los acuerdos de alma o contratos de alma. Hay libros muy, muy interesantes, muy lindos que hablan sobre esto, donde estos libros y estas teorías dicen que antes de encarnar, las almas hacemos acuerdos, ¿sí? Contratos, para experimentar ciertos eventos junto a determinada cantidad de almas, ¿sí? Y eso hace a un crecimiento espiritual mutuo de todas las almas. Y la pérdida de un hijo podría ser parte también de este acuerdo de almas donde ambos, el hijo que se va a morir y el de los padres, van a aprender y evolucionar a través de esta experiencia de dolor y a la superación de este dolor. En varias sesiones de regresiones a vidas pasadas yo me encuentro con esto. Entonces, quiero contarles que una mujer descubre que su hijo actual fue un ser querido que en una vida pasada había hecho un acuerdo, esto lo vemos en el espacio entre vidas, justamente para experimentar esa pérdida como forma de aprender sobre ¿qué? Sobre el amor incondicional y el perdón. Y aprender también que la muerte no existe.
¿sí? La muerte no existe, es simplemente trascender un estado de material a inorgánico o energético. También hay patrones familiares, ¿sí? Que se repiten, que son justamente tienen que ver con la repetición de ese dolor, de ese sufrimiento que se debe sanar a través de otras generaciones. Por ejemplo, la vida de un padre, que se repite la pérdida de un padre en distintas generaciones, y los hijos deben justamente trabajar ese desapego, ese amor, o aprender a vivir sin el arquetipo paterno. También se puede descubrir en una regresión que sus ancestros sufrieron pérdidas similares, o en una regresión o en una constelación, donde hay una intrincación y una persona está relacionada con otra y sufre este tipo de pérdidas. Entonces hay que hacer una sanación de ese linaje, de ese sistema familiar. ¿Qué es lo que encontramos en las regresiones? Bueno, identificamos el trauma, hacemos la regresión, la persona puede comprender para qué está viviendo esta situación de trauma, esta situación tan dolorosa que es la pérdida justamente de un ser querido, y en este caso hablamos de niños pequeños. La regresión a vidas pasadas nos ayuda a una comprensión sobre el tránsito del alma, sobre que la muerte no existe, sobre que todos venimos a hacer un proceso de aprendizaje. A veces estamos totalmente dormidos, totalmente ciegos, totalmente perdidos, porque el dolor nos abruma, el dolor nos hunde, el dolor nos desangra por dentro, nos sentimos totalmente rotos. Entonces, este proceso de hacer una regresión nos ayuda a incluir, por ejemplo, las prácticas del perdón, de liberación. Podemos comprender o tener una comprensión mucho más amplia de ese trayecto del alma por distintas vidas y para qué es cada uno de los dolores que pasamos, o de las pérdidas, ya sean económicas o materiales, en el sentido, físico, de un ser querido, pérdidas de trabajo. Todos esos son dolores, todos esos son duelos que hay que ir aprendiendo y hay que ir canalizando, y hay que ir sanando. ¿Para qué? Para hacernos muy, muy sabios y llegar al estado de Buda, ¿no? A ese estado de perfección, cuando después de muchas vidas y de haber evolucionado y de haber transitado todos estos dolores, podamos unirnos a esa energía divina y dejemos de reencarnar. Así que espero que les haya servido para tener una mayor comprensión del para qué sirve hacer una regresión a vidas pasadas, y a veces ese dolor del hijo perdido, de un ser querido pequeño y que pasa a ser un excluido porque en el sistema es tan doloroso que no se habla, se lo calla, no se lo nombra, y que uno pueda verlo, pueda mirarlo, pueda nombrarlo para justamente volver a integrar a ese ser al sistema familiar. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.